¿Cómo es que una fe perseguida hasta casi al exterminio se convierte en la religión oficial de un imperio? Y todo en menos de 100 años. Bueno, pues el siglo IV es, sin duda alguna, el periodo más revolucionario en la historia del cristianismo. Un viaje de verdad vertiginoso que no solo redefinió la relación de la Iglesia con el poder, sino su propia identidad. Vamos a explorar juntos los momentos clave de esta increíble transformación. Para entender bien este siglo tan complejo, vamos a revisar 6 momentos fundamentales que lo marcaron todo. Empezaremos con el fin de las persecuciones, el ascenso de Constantino, veremos las reacciones internas que esto provocó y las grandes batallas teológicas que definirían la fe para siempre. Y bueno, hay que empezar por el principio, en un momento donde ser cristiano significaba literalmente arriesgar la vida. Este siglo no comenzó con promesas de grandeza, sino con fuego y sangre. Fíjense en la velocidad de todo esto. El siglo arranca en el 303 con la llamada Gran Persecución, que fue el intento más brutal y sistemático del Imperio Romano por borrar al cristianismo del mapa. Hablamos de iglesias destruidas, libros sagrados quemados, arrestos masivos. Pero, increíblemente, solo una década después, para el 313, tenemos el Edicto de Milán, impulsado por Constantino. Este edicto no solo detiene la violencia, sino que garantiza total libertad religiosa y hasta ordena devolver las propiedades a la iglesia. Es un giro de 180 grados en apenas 10 años. Impresionante. Pero Constantino fue mucho más que un pacificador. Él se convirtió en el gran patrón de la iglesia, y con eso inició una relación completamente nueva y, por supuesto, muy compleja entre el poder imperial y la fe. Y este apoyo no fue solo de palabra, claro, se materializó en cosas muy concretas. Por ejemplo, Constantino le dio al clero exenciones de impuestos, un privilegio enorme. Hizo donaciones masivas de dinero y tierras a la iglesia, y financió la construcción de basílicas espectaculares. De un día para otro, la iglesia, que antes se escondía, ahora ocupaba un lugar central, visible y privilegiado. Por primera vez se convirtió en una institución con un poder económico y político inmenso, un cambio con consecuencias que, bueno, llegan hasta nuestros días. Y este movimiento fue clave. Al fundar Constantinopla, la nueva Roma, Constantino no solo estaba cambiando la capital, estaba enviando un mensaje potentísimo. Se alejaba de la vieja aristocracia pagana de Roma para construir una nueva capital desde cero. Una ciudad donde el imperio y el cristianismo estarían unidos por diseño. Era sin duda el inicio de una nueva era. Ahora, no todo el mundo estaba feliz con este nuevo estatus. La paz y la riqueza trajeron una pregunta bastante incómoda que flotaba en el ambiente. ¿Se estaba corrompiendo la iglesia al volverse tan cercana al poder del mundo? Y esta tensión generó dos reacciones muy distintas, casi opuestas. Por un lado, el monaquismo. Como ya no había mártires que morían por la fe, muchos buscaron ser atletas de Cristo huyendo al desierto. Querían encontrar la pureza lejos de la sociedad y sus tentaciones. Y por otro lado, en el norte de África, surgió el donatismo. Este fue un movimiento que rompió con la iglesia oficial porque la consideraban contaminada por aquellos obispos que habían cedido durante la persecución. Ambos movimientos, a su manera, buscaban una pureza que sentían que se había perdido en esta nueva era de paz. Dejemos un momento los desafíos sociales y pasemos a los intelectuales. Con la paz, la Iglesia por fin tuvo tiempo para mirar hacia adentro y debatir una pregunta que era fundamental. ¿Quién es exactamente Jesucristo? Aquí es donde surge la mayor crisis teológica del siglo, el arrianismo. Arrio, un sacerdote de Alejandría, empezó a enseñar que el Hijo de Dios, el Verbo, no era eterno como el Padre. Era, sí, la primera y más perfecta de las criaturas de Dios, pero una criatura al fin y al cabo. Esto, claro, ponía en duda la divinidad misma de Cristo y dividió a la Iglesia de punta a punta. La respuesta de la ortodoxia se centró en una sola palabra griega, una que lo cambiaría todo: homousios. Significa de la misma sustancia. La idea era muy clara. El Hijo no es una criatura, sino que comparte la misma esencia divina que el Padre. Este concepto se volvió la bandera de la fe definida en el Concilio de Nicea. Y todo esto se tuvo que resolver a través de grandes concilios. Primero, en Nicea, en el año 325, se reunieron obispos de todo el imperio para afirmar la divinidad del Hijo. Pero el debate continuó. Décadas después, en Constantinopla, en el 381, se definió también la divinidad del Espíritu Santo. Juntos, estos dos concilios establecieron formalmente la doctrina de la Trinidad, que es, hasta hoy, el corazón de la teología cristiana. Pero justo cuando el cristianismo parecía haberse consolidado, surgió un último y muy sorpresivo desafío, y vino desde el propio trono imperial. Fue un intento de darle marcha atrás al reloj de la historia.
Estamos hablando del emperador Juliano, sobrino de Constantino, a quien la historia recuerda como el apóstata. Él intentó restaurar los antiguos cultos paganos, pero su estrategia fue muy astuta. Entendió que la violencia solo creaba mártires, así que buscó marginar al cristianismo de forma intelectual y social. Su método era sutil pero efectivo. Por ejemplo, prohibió que los cristianos fueran maestros de literatura clásica, buscando quitarles herramientas culturales. Usó la sátira y el ridículo para atacar sus creencias e intentó crear una especie de iglesia pagana organizada, imitando la estructura cristiana. Sin embargo, su reinado fue muy corto. Murió de forma prematura en una campaña militar en Persia, y con él se acabó el último gran intento de revivir el paganismo en el imperio. Y con eso llegamos al final del siglo. Un periodo que, a pesar de todos sus conflictos, culminó con una explosión de genio teológico y pastoral que le daría forma a la Iglesia por más de 1000 años. Es que este periodo nos dejó un verdadero equipo de gigantes intelectuales. Pensemos en figuras como Atanasio, el defensor incansable de la divinidad de Cristo, o Ambrosio, que se atrevió a decir que la autoridad de la Iglesia estaba por encima del propio emperador. Jerónimo, que nos dio la Vulgata, esa traducción monumental de la Biblia al latín. Los padres capadocios, que pulieron la compleja teología trinitaria. Y por supuesto, Agustín de Hipona, cuya obra definiría el pensamiento occidental por siglos. El punto crucial es este. La Iglesia no solo ganó poder político, sino que forjó una base intelectual tan sólida que se convirtió en el cimiento de la cultura europea durante más de un milenio. Y quizá nadie resume mejor esta nueva forma de ver el mundo que Agustín con esta cita de su obra, La ciudad de Dios. La idea es que el mundo ya no se divide entre romanos y bárbaros, sino entre dos ciudades invisibles, la ciudad terrenal, guiada por el egoísmo, y la ciudad celestial, guiada por el amor a Dios. Un cambio de paradigma total. Y así cerramos este recorrido por el siglo IV, un siglo de cambios drásticos que nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena hasta hoy. Cuando la fe adquiere poder, ¿es inevitable que se transforme? ¿Es posible una alianza entre el poder y la fe sin que uno termine consumiendo al otro? La respuesta tal vez todavía se sigue escribiendo.